Buenas tardes a todos, como siempre, gracias por su presencia. Hoy tenemos el gran privilegio de escuchar la conferencia de Concha Roldán Panadero, Kant y el feminismo. Concha Roldán, del CSIC en Madrid, España, es presidenta de la Sociedad Española de Filosofía y de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía, licenciada de la Universidad Complutense de Madrid y con estudios, digamos, posgraduales en la Universidad Técnica de Berlín. Tiene una gran cantidad de publicaciones en temáticas como la libertad y contingencia en Leibniz, el tema del mejor de los mundos posibles en Leibniz, textos sobre la filosofía de Anne Conway y lo que nos atañe hoy, textos sobre la filosofía de Kant. En el doctorado hemos hablado de los textos, digamos, de la ética de Kant, de lo que Kant tiene que decir sobre la institución de la universidad, lo que tiene que decir sobre pedagogía, y en lecciones recientes hemos pasado a criticar a Kant, a tener una mirada crítica sobre Kant desde el presente. Con Luisa Monsalve hablamos de la crítica al rigorismo kantiano, y el día de hoy creo que lo que viene es ese cheque que escribe Kant acerca de la dignidad de los seres humanos, de los seres racionales, hacerlo pagar plenamente, digamos. Entonces, sin más preámbulo y con mucha gratitud, le doy la palabra a Concha Roldán. ¿Se me escucha? Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Esta mañana estuvimos hablando de un tema, digamos, que era como paraguas de lo que íbamos a hablar esta tarde, porque hablamos de la ausencia de las mujeres en lo que conocemos como el canon. No se oye bien, ¿no? ¿Sí? No, se va a acercar un poco. Sí, podemos... Se fue. Bueno, yo procuro hablar alto porque si estoy pendiente de esto, no estoy pendiente de lo que digo. Entonces, es que claro, si lo pongo así, pues no veo. O sea, yo quiero dejar sobre la mesa, aparte de ir a reclamarle a Kant al final, durante la charla y al final de la charla, que no cumplió lo que prometía en su programa, sobre todo del formalismo, su programa ético. Lo que quería dejar claro es que esto no invalida a Kant, es decir, que yo animo, por lo que comentábamos con Karen esta mañana, ¿no? De si como no dialogaron con nosotras y nosotras ya no tenemos que dialogar con ellos, no, yo creo que está bien y tener un diálogo crítico y decir que Kant tenía en su ética todos los elementos para haber dado el paso de reconocer a las mujeres dentro del género humano, que es de lo que se trata, y sin embargo, cuando abandona las orillas firmes del formalismo, que es aplicable a todo el género humano, cuando leemos sus textos de ética, algunos textos en concreto, vamos a mencionar, aparte de los conocidos, fundamentación de la metafísica de las costumbres, metafísica de las costumbres, en teoría y práctica, veremos que aparece un texto crucial donde queda claro que las mujeres no forman parte de la ciudadanía activa, pero sobre todo donde más vamos a ver que los contenidos materiales se contradicen con el formalismo kantiano será con los textos de antropología. Desde los primeros precríticos, las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime,
hasta la antropología en sentido pragmático. Muchas veces cuando uno empieza a citar los textos de las observaciones, enseguida se dice, pero bueno, esto es el gran precrítico, pero el gran crítico repite exactamente lo mismo respecto a las mujeres. Pero antes de ir, digamos, al grano, como estuve preguntando a los colegas de la cátedra, a quienes agradezco mucho que me hayan invitado, qué es lo que se había visto anteriormente, he preparado un par bueno, digamos que es un poco para reflexionar, un par de cuestiones sobre las que me gustaría también discutir con todos, y que es poner un poco también el marco de la pedagogía. O sea, vamos a hablar de Kant, de la crítica a Kant desde un punto de vista feminista, digámoslo así, y también vamos a ver cómo se compadece la pedagogía con la ética kantiana, que es en donde desemboca y en esa educación diferenciada. Entonces, bueno, supongo que ya lo habréis visto, yo quiero recapitular un poco. Todos han leído, me han dicho, pedagogía y además otros textos como teoría y práctica, que es la ilustración, bueno, varios textos ya, algunos yo voy a hacer referencia, pero ya digo, quería empezar comentando cómo era la enseñanza de la pedagogía en Königsberg, recordarlo un poco, que supongo que lo habrán visto ya en otras sesiones. Entonces, la pedagogía se impartía por todo el claustro rotativamente, pero era de manera complementaria, es decir, no había una cátedra de pedagogía o una asignatura, sino que Kant y otros profesores pues tenían sus cátedras en ética, en lógica, en otras disciplinas, y todos rotativamente iban pasando a enseñar pedagogía. Kant fue profesor en Königsberg desde 1770, que es justo la línea, si recordáis, de la disertación de 1770, que es donde se suele marcar el paso del periodo precrítico al periodo crítico. Ese es el momento en el que él empieza a ser profesor de pleno derecho en Königsberg. Y para recordar también qué años fueron los que él impartió lecciones de pedagogía, fueron en los siguientes semestres. Los semestres de invierno de 1776 a 1777, esto lo quería recordar porque es importante por ver las obras que luego está escribiendo en esos mismos años, ¿no? El semestre de verano de 1780, semestres de invierno de 1783 al 87 y semestre de invierno de 1786 al 87. Al final de su vida publica su alumno Friedrich Theodor Ring las notas que él había tomado de todos estos semestres de la enseñanza de la pedagogía kantiana, justo poniéndole este nombre. O sea, las lecciones de pedagogía toman el nombre de pedagogía y es publicada en 1803, antes de que muera Kant, con su visto bueno. A ver, esto es importante porque, bueno, ya sabemos que si no podríamos decir, claro, es que eso lo dice el discípulo, si son notas que ha tomado Ring, pero Kant le da el visto bueno a que eso se publique como pedagogía. Y la interpretación, que por lo menos yo quiero presentar aquí, no sé si luego todos estarán de acuerdo y si no podemos hablar sobre ello, es que la pedagogía kantiana no se puede entender si no es desde la ética. O sea, los puntos cardinales, digamos, algunos voy a aludir ahora antes de pasar al tema de la crítica, digamos, desde un punto de vista feminista, es que su teoría ética está guiando y alimentando lo que él considera una pedagogía no tanto para los individuos como para la especie, una pedagogía para todo el género humano. Esto me parece que es una de las ideas fundamentales que yo creo que tiene que quedarnos claro cuando leemos la pedagogía de Kant. Por una parte eso y por otra parte cómo él intenta conjugar la teoría y la práctica. Ese es el título que da ese opúsculo
que se ha traducido en castellano como Teoría y Práctica, justamente, sobre el tópico. Entonces, esto hace pie también en el lema Teoria cum praxi, que está presidiendo toda su filosofía y sobre todo toda su filosofía práctica, toda su filosofía ética, porque, bueno, como es conocido, decía que si toda teoría sin la práctica sería vana y toda práctica sin teoría sería ciega. Entonces hace falta una imbricación de ambas y con este lema va a presidir también toda su toda su pedagogía, a mi entender. Esto, pedagogía en general, pero Kant en algunas ocasiones menciona específicamente la enseñanza de la filosofía. Otro punto que me parece fundamental para que lo tengamos presente en esta charla de hoy es que, como expresamente dice Kant, no se enseña filosofía, se enseña a filosofar. Es decir, la idea de que no son tanto los contenidos que transmitimos lo fundamental, sino, diríamos, enseñar a pescar. No hay que dar los peces a los alumnos y a las alumnas, diríamos, ya vamos a ver que él solo habla a los alumnos, pero a las alumnas, sino que hay que enseñarles cómo llegar a esos conocimientos y cómo fundamentarlos. Kant, en su obrita, subraya repetidas veces que la educación, junto al gobierno de los seres humanos, es una de las artes más difíciles. Y lo define profusamente y dice que precisamos la educación, los seres humanos, justamente porque carecemos de instinto. Los animales, nosotros somos, digamos, animales racionales, pero los animales no necesitan de educación porque ya nacen con ese instinto que les guía en cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hacer, sobre todo para sobrevivir, etc. Kant subraya que no es el caso de los seres humanos, que precisan y nos cuenta también pasar por diferentes etapas. Las etapas del cuidado, las etapas de la disciplina y de la instrucción, la etapa de la cultura, pero, y ahí es donde Kant pone en cuestión, que es un poco la pregunta de todas las demás obras que hemos mencionado, para llegar a la etapa de la moralización, que es el fin, digamos, final al que debe tender la educación, la formación, decíamos, o sea, educación en el sentido de formación. Dice, estamos civilizados, y lo dice en algunos de los textos, dice, nosotros, en el texto de Pedagogía, dice, nosotros vivimos en una época de disciplina, cultura y civilización, pero todavía no moralización. Y esto lo repite en muchos otros textos, también de filosofía de la historia, en Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, también lo repite en La reflexión 1460. Es una idea que está repartida por otros textos y que me parece que define muy bien esta idea de hacia dónde apunta, hacia dónde nos debe llevar la educación. Pero, como decía, el hombre, los seres humanos, el hombre llega a ser ser humano por la educación entendida como perfección de la naturaleza humana. Es decir, no son los individuos los que son los destinatarios aisladamente de la educación, sino que se da una interrelación, una digamos, educación conjunta, podríamos decirlo así ahora con palabras actuales, para que la especie humana sea la que logre este fin. Esto es, la educación, podríamos decir, con palabras nuestras, es un fenómeno sociocultural, un fenómeno histórico, de carácter además intergeneracional. Entonces, bueno, me parece que es importante no perder de vista que esta es la educación que tiene, el concepto de educación que tiene Kant detrás cuando escribe su pedagogía, ¿no?
Y en este sentido dice en la obra, cada generación educa a la siguiente y educa a la siguiente en vista de un futuro mejor. Es decir, que la idea de perfeccionamiento del género humano, hablábamos también en una de las charlas anteriores de la idea de progreso de la humanidad, está presente en los textos kantianos de pedagogía y se dan la mano, como digo, con estos textitos, bueno, que yo traduje junto a Roberto Rodríguez Aramayo, que el primero de ellos era Idea para una historia universal en clave cosmopolita, pero aquí tradujimos algunos otros textos donde esta idea del progreso del género humano hacia lo mejor aparece también, ¿no? Probable inicio de la historia humana, el replanteamiento sobre la cuestión de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor, y la crítica también de la obra de Herder, Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Yo creo que en todos estos textos aparece, o sea, se da también la mano con las ideas de pedagogía. El fin de la educación es, por tanto, construir un mundo mejor, el perfeccionamiento de la humanidad, y Kant piensa en el bien de la especie. Llega a decir que las bases de un plan de educación deben ser trazadas con un carácter cosmopolita. Esto es importante porque Kant se está inspirando en Basedow. No sé qué traducción estáis manejando, pero Kant escribe también 3 apéndices después que suelen publicarse con la pedagogía, donde el primero de ellos es justamente esta alusión a las lecturas para cosmopolitas de Basedow, que es el Instituto Filantrópico de Dessau, que fundó Basedow, ¿no? Entonces, bueno, esto también para tener un poco en mente quiénes han sido las influencias, digamos, más pedagógicas de Kant, Basedow sobre todo. Entonces, cerrando esta idea, solo en la especie, por medio de la vida en sociedad y mediante el trabajo, es como puede darse la transición de la vida natural a la vida civil. Y Kant emplea, si lo recordáis, si lo habéis leído, la metáfora del árbol. Dice, un árbol que crece en solitario va a crecer torcido, van a crecer sus ramas de manera irregular, mientras que los árboles que crecen en un bosque, uno junto a otro, crecen derechos buscando la luz que está por encima de sus copas, ¿no? Entonces, esto es algo que él emplea también como metáfora para explicar cómo concibe él esta educación, digamos, en sociedad, y pensando, desde luego, en clave cosmopolita, es decir, cada sociedad ha de ocuparse de su educación, pero todo converge en un fin cosmopolita, ¿no? Esta idea, y que tiene que ver también con lo que decíamos de no se enseña filosofía, se enseña a filosofar, aparece también en ¿Qué es la Ilustración?, una obra de 1784, que es justo esta época también en la que Kant está dictando sus lecciones de pedagogía. Ahí lo que está es abogando por esa autonomía, por eso decía que la ética preside también el fin de la educación, donde al comienzo, como recordáis, el famoso sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pescar, traducía yo, ¿no? A ir a buscar tus propios conocimientos y a emplearlos en tu propia vida. No creáis que voy a aterrizar que todo esto que estoy diciendo está dirigido a los varones. Entonces, bueno, Kant dice también, aparte de Basedow, hay 2 figuras importantes para él que tienen que ver, por una parte, con el otro arte más importante, que es el del gobierno, que es el Abbé de Saint-Pierre. Basedow, por una parte, le está influenciando Saint-Pierre y Rousseau. O sea, son 3 figuras que para él aportan una nueva visión más utópica
más relacionada con lo que se entiende por el periodo de Ilustración. La B de Saint-Pierre le va a influir mucho para su obra La paz perpetua. Sí, gracias, así, sin nada está bien. Y, a su vez, en la charla que dimos sobre Leibniz, decíamos que Leibniz tuvo también una correspondencia con Saint-Pierre, donde justamente critica la línea que llevan Saint-Pierre y Kant, porque para desarrollar su idea de paz, una paz perpetua, lo primero que promueven es que haya una confederación de estados, mientras que Leibniz dice que esto fracasa políticamente, que ha de ser al revés, es decir, que solo sobre una base de paz entre las naciones es como se puede fundamentar una verdadera confederación, un verdadero cosmopolitismo, diríamos. Bueno, esto lo dejo ahí, ¿no? Pero, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Otro punto que me parece importante no perder de vista es la idea de educación pública. Kant está todo el tiempo hablando de educación pública. Claro, él había trabajado como preceptor privado, o sea, ya sabéis que en la época la mayoría de las personas aristocráticas o de la burguesía incipiente lo que tenían eran preceptores en casa para los varones. Los chicos, los varones, tenían un educador que les iniciaba en las ciencias y en la ética y digamos, en la política, en todas las facetas de la vida cultural y de la vida sociopolítica. Kant habla, sin embargo, como buen pietista, si recordáis, los pietistas, Francke, sobre todo, fueron los que empezaron a crear escuelas públicas para que se sacara la educación de las casas, digamos, de los domicilios privados a los lugares públicos. Sin embargo, yo también quería decir que no es lo que Kant está defendiendo, tampoco es la idea de educación pública que entendemos nosotros. Él está entendiendo una educación pública para un numerus clausus. Él está pensando en que todos esos aristócratas, en lugar de estar cada uno en su casa, se reúnen todos en lo que ahora llamaríamos un colegio privado. O sea, es una educación pública, pero privada en el sentido de privativa para aquellos que tienen más medios. Esto lo digo porque esta mañana hablábamos también de ello, las mujeres son las grandes excluidas de la educación pública, que es restringida para los que tienen más medios, pero también están excluidos los otros, los que no tienen, los criados, los que no tienen posesiones, porque es importante no perder de vista que los ciudadanos activos son los varones que tienen propiedades, los varones propietarios. O sea, si no eres propietario, si estás, digamos, trabajando al servicio de un señor, entonces tampoco, aunque seas varón, tampoco puedes ser un ciudadano activo. Con la diferencia, que vamos a ver ahora, ya voy a entrar enseguida en el tema que nos trae aquí, con la diferencia que el siervo, si adquiere propiedades, se convierte en ciudadano activo. Kant va a decir en Teoría y Práctica, y os voy a leer, que no sé si repartimos algunos de los textitos, algunos textos que yo había dado para que iba a fijarme sobre ellos, se lo mandaste, si no, luego... Bueno, este es el que voy a leer yo ahora, pero bueno, si no, luego lo puede pasar. Esta mañana también me referí a algunos. En Teoría y Práctica, es de 1793 el texto, Kant dice textualmente: aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano. La única cualidad exigida por ello, aparte de la cualidad natural, y está subrayado natural,
y entre paréntesis se especifica lo que es esto. Dice, no ser niño ni mujer. Dice, es esta, aparte de la cualidad natural, es esta, que uno sea su propio señor. Uno piensa, claro, que sea autónomo. Y por tanto, que tenga alguna propiedad, aparece también subrayado, que le mantenga. Esto es un texto ya de plena época crítica, donde Kant está definiendo, se poniendo la diferencia entre lo que se ha solido llamar ciudadanía activa o ciudadanía pasiva. Pero claro, los ciudadanos pasivos no tienen ningún derecho al voto y, digamos, su forma de acceder a los derechos están también mermados. Es el caso de la educación, como estamos viendo. La otra influencia de Kant, y que es fundamental también para esta concepción de una educación diferenciada, es Rousseau. Rousseau, también un adalid de la igualdad, en el sentido de que escribió sus discursos sobre la igualdad de los hombres, pero bueno, pues los hombres en general eran los varones, los fratres. Las mujeres, también en su contrato social, aparecía claro que eran un objeto de transacción la mujer estaba siempre bajo la tutela de los tutores paternos primero y luego de su esposo. Es decir, se da en el contrato social entre los varones para crear la sociedad. Las mujeres son, digamos, los objetos que se están transaccionando y pasando de unos lugares a otros. Pero bueno, esto no es lo fundamental, aunque esta parte política yo la traté también en algunos de los textos que ya os mandaré si queréis, para que luego podáis leer y redondear un poco más lo que yo estoy contando aquí de palabra, pero quería mencionar sobre todo Emilio, porque es el texto que escribe Rousseau sobre la educación. Y en ese texto le dedica un capítulo a Sofía. Sofía tiene que tener, no va a recibir una educación igualitaria con Emilio, sino que ella va a ser la depositaria de lo que luego en Kant aparece también como el sentimiento de lo bello, la virtud bella, se llega a mencionar, para que Emilio pueda llegar a asentar sus conocimientos y asentar su ética genuina, una ética sublime. La sublimidad es lo que a los varones les permite entrar en la ciudadanía, lo que les permite entrar en el desempeño de sus funciones en la vida pública, es decir, estudiar determinadas ciencias y luego poderlas enseñar, o entrar en el mundo de la política, mientras que a las mujeres, por eso digo, los derechos los tienen mermados, porque todavía se pone en práctica el derecho de Ulpiano, que decía que las mujeres no pueden ejercer ministerio público. Entonces, claro, aquí es donde vamos ya viendo el origen de la contradicción que aparece en Kant. Kant lo que está es escuchando las leyes de prohibición que existen, está viendo cómo se desarrolla la vida cotidiana y la vida en las sociedades de hombres y mujeres, y en lugar de decir, pues bueno, si el edicto de Ulpiano prohíbe esto, pues vamos a cambiar la ley, ¿no? En lugar de dar el paso que están dando otros autores y otras autoras, vamos a hablar ahora alguna de ellas también en otros lugares, pues Kant se queda dentro de ese pensamiento más conservador desde el punto de vista de la educación y de la aplicación de la ética, que sería esa antropología en sentido pragmático, porque no nos olvidemos que no es una antropología que simplemente describe lo que hay, no, es una antropología que además está prescribiendo cómo debe seguir siendo, ¿eh? Entonces esto es lo que, digamos, le criticamos a Kant, que no se haya atrevido a dar el salto que es su imperativo categórico, si se lee obra de tal modo que la máxima de tu conciencia se pueda convertir en ley universal, si se aplica a todo el género humano, pues debería incluir también a las mujeres.
y a los siervos. Pero él no lo hace así, sino que se basa en todas las teorías del Emilio. Si recordáis, Cassirer cuenta en su obra que la única vez que Kant no dio su paseo fue porque estaba embebido en la lectura de Emilio. Otra vez que cambió su ruta fue porque estaba presa del entusiasmo de la Revolución Francesa. Es decir, que Kant tuvo esos gestos, digamos, de ver que algo estaba pasando en Francia. Estamos hablando de 1793. Mary Wollstonecraft está publicando en ese año La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Olympe de Gouges ha publicado un par de años antes Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque después de haber tomado la Bastilla, hombres y mujeres, codo con codo, las mujeres quedaron fuera de la posibilidad de entrar como políticas dentro del gobierno de Robespierre, del gobierno del terror. Y a Olympe de Gouges le costó la cabeza toda su obra y toda su exposición, digamos, política, no tanto por feminista como por oponerse al régimen del terror de Robespierre, ¿no? Entonces, todo esto está pasando. Mary Wollstonecraft está polemizando con Rousseau, pero esto parece que a Kant no le llega, a pesar de que entre la mesa de sus comensales se encontraba Theodor von Hippel. Esto le gusta mucho a Germán Vargas cuando lo cuento. Theodor von Hippel, en 1793, escribe dos textos, uno sobre el matrimonio y otro, lo traduciríamos como sobre el mejoramiento civil de las mujeres, über die bürgerliche Verbesserung der Weiber, que es justo el tema de la ciudadanía que os mencionaba ahora en teoría y práctica, ¿no? Theodor von Hippel está proponiendo que las mujeres sean ciudadanas, que tengan los mismos derechos, que tengan los mismos derechos para acceder a la educación. Todo eso está proponiéndolo Theodor von Hippel primero de manera anónima. Y, curiosamente, en Königsberg, en esta pequeña ciudad, muchas personas le adjudicaron a Kant este texto. Por eso digo que Kant, él se contradice a sí mismo en su obra, pero las personas que conocían su ética, que conocían la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la fundamentación, que en fin, que se habían aproximado a la ética kantiana, que como sabéis se basa en la autonomía y en la universalidad, pues les parecía que tendría que haber sido él quien lo escribiera, y no fue así. O sea, entonces, bueno, vamos a avanzar un poco entonces en estos puntos para que luego, si queréis, podemos discutir y profundizar un poco más sobre ello. Entonces, yo decía que, claro, Kant se queda prendado de esta idea de que las mujeres necesitan siempre un tutor. Dice... Bueno, esto también aparece en textos anteriores de Jacob Thomasius. Jacob Thomasius escribió con Sauerbrei, terminando el siglo XVII, un libro que se titulaba De Feminarum Eruditione, acerca de la erudición femenina. Bueno, por una primera parte del texto es una defensa de la igualdad de derechos de las mujeres a la educación, pero al final se desinfla y terminan también claudicando y dice, bueno, por mucho que accedan a la educación igualitaria, si luego no lo van a poder poner en práctica en la vida pública, pues no sabemos de qué les va a servir. Entonces dice Thomasius, dice, la mujer ha sido creada para permanecer bajo el conveniente dominio del varón y asumir las tareas domésticas. Estoy buscando la otra cita que tenía de Rousseau. O sea, de lo que toma de Rousseau Kant. Esto ya no es en las observaciones sobre lo bello y lo sublime, sino un texto de 1790 que es instrucciones para el conocimiento de la humanidad y el conocimiento cosmopolita. Dice, recordando la idea que expresa Rousseau de que las mujeres son toda su vida como niños grandes, dice.
Y dice Kant, las mujeres no dejan de ser algo así como niños grandes, exactamente lo mismo que dice. Es decir, son incapaces de persistir en fin alguno, sino que van de uno a otro sin discriminar su importancia, misión que compete únicamente al varón. Y, por otra parte, en las observaciones, aparte de aquellas flores que echa Kant a la señora Dacier y a la marquesa de Châtelet, que os lo leo ahora, dice: a una mujer con la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostiene sobre mecánica discusiones fundamentales, como la marquesa de Châtelet, parece que no le hace falta más que una buena barba. Entonces, bueno, esto es... Y claro, se puede decir, no, claro, Kant era todavía joven, esto lo estaba escribiendo, espérate, cuando era en 1764, pero ahí también se permite decir sobre el matrimonio, dice, el matrimonio constituye una persona moral única, regida por la inteligencia del varón y animada por el gusto de la mujer. Bueno, yo esto lo estoy subrayando porque luego vamos a ver que estas ideas vuelven ya muy avanzada en el periodo crítico, en la antropología, en sentido pragmático, aparte de estas otras antropologías que menciono, Anweisung zum Menschen und Weltkenntnis y algunas otras, ¿no? Y en la metafísica de las costumbres, que es de 1798, Kant dice, siguiendo esta ley permisiva natural, que es la que hablábamos también de la por naturaleza, según la ciudadanía activa o la ciudadanía pasiva, dice, la adquisición es triple según el objeto. El varón adquiere una mujer, la pareja adquiere hijos y la familia criados. Todo esto que puede adquirirse es a la vez inalienable y el derecho del poseedor de estos objetos es el más personal de todos. Esto no nos vamos a meter en ello ahora, pero es para dedicar toda una sesión del seminario a estudiar qué es lo que entiende Kant por lo que denomina el derecho personal de naturaleza real, que es decir, usar como medio en lugar de como fin a algunas personas, tomar, digamos, de manera restringida, podríamos traducirlo así quizá, pero tomarles como medio y no como un fin en sí mismos, ¿no? Que es lo que está dilucidando en esa... Entonces, bueno, donde yo quería hacer hincapié, y esto ya le pasaré si no a Germán, los textos escaneados o copiados, porque yo aquí estuve hace 12 años que con Carlos Batarroyo y con Tobar coincidí desde entonces, yo creo, y con algunos colegas, en un congreso que hubo sobre Kant, que se hizo entre 4 o 5 universidades y que se titulaba Teoría y Praxis, cuestiones kantianas y problemas contemporáneos. Yo ahí es donde presenté por primera vez, y fue bastante criticado como heterodoxa contra la obra kantiana, donde yo criticaba desde un punto de vista, en una mesa que era de filosofía de la historia y política, esta voz crítica contra el concepto de igualdad y el derecho de ciudadanía de las mujeres que está adoptando Kant. Bueno, no terminó mal la cosa porque al final yo creo que convencí bastante. Bueno, no hay más que leer los textos, y es que los textos hablan por sí mismos, ¿no? No hay que hacer una gran disquisición filosófica para decir que si leemos el formalismo kantiano a la luz de contenidos materiales de la antropología o contenidos materiales de la política, pues nos encontramos con que hay una contradicción y que lo que es aplicable a toda la humanidad, él no lo está aplicando. Que sería la tesis fundamental que yo difundo. Uno de los textos que escribí, uno de los primeros, allá por 1995, lo titulé Un gineceo en el reino de los fines.
Si recordáis, claro, el reino de los fines es el reino de la ética. Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Leibniz. Leibniz habla del reino de la naturaleza y del reino de la gracia. El reino de los fines kantiano no deja de ser una transposición, porque, bueno, si habéis visto aquí, no sé si tenéis esta edición, en la introducción explican también las fuentes kantianas de la ética leibnizo-wolfiana, sobre todo la ética de Wolf también, o sea, todo eso está presente también en la ética. Entonces yo en lo que me centraba aquí era en el tema de la moral, no tanto en el tema de la educación. Y buscaba aquellos textos donde se diferencia la moral que decía, la moral genuina, que es la moral del imperativo categórico, la moral por principios, o sea, razonar por principios, cumplir nuestro deber, aplicar nuestra libertad basada en el deber por principios racionales, frente a la idea de esa virtud, esa sería la virtud genuina, y Kant habla en este texto de las virtudes, en algunos textos de virtudes adoptadas para las mujeres. Estaba buscando los textos, por ejemplo, esto aparece, aparte de en teoría y práctica reflejado, en qué es la Ilustración. Aparece con todas las letras, dice: la mujer es declarada civilmente incapaz a todas las edades, siendo el marido su curador o tutor natural, puesto que, si bien la mujer tiene por naturaleza de su género capacidad suficiente para representarse a sí misma, lo cierto es que, y fijaros la argumentación, dice: lo cierto es que, como no conviene a su sexo ir a la guerra, tampoco puede defender personalmente sus derechos, ni llevar negocios civiles por sí misma, sino solo por un representante. Esto es algo que Kant repite varias veces también en su antropología en sentido pragmático, ¿no? Pues bueno, me parece, yo creo que lo mejor es leer los textos. Bueno, algunos los he traducido yo, otros los han traducido otros colegas, pero donde queda claro que, si bien formalmente, es lo que está diciendo, formalmente las mujeres tienen las mismas capacidades, las mujeres podrían acceder, pero realmente no acceden porque no van a la guerra. Tú me dirás. O sea, sí, ¿no? Es una forma de... allí de donde yo vengo, en Madrid, decimos esto es salirse por peteneras, es decir, no es seguir el argumento de lo que es digamos, la verdadera. Y traduciendo a Kant, en algunos textos nos encontramos también con estas, porque claro, cuando se habla en abstracto en alemán del ser humano, se emplea el término Mensch. El ser humano es Mensch, el varón es Mann. Pues Kant en muchos lugares habla del Mann von Prinzipien y no del Mensch, es decir, que claramente el referente en el que está pensando para estos varones, que la sublimidad que lleva barba, como diríamos parafraseando lo que ha dicho en las observaciones sobre lo bello y lo sublime, no puede ser adjudicado a una mujer, como veíamos esta mañana, salvo, bueno, la marquesa de Châtelet tiene su respeto como una excepción. La señora Dacier es una excepción. Lo que está diciendo Kant es: simplemente le haría falta tener una barba para ser un espíritu masculino en un cuerpo femenino. Eso es lo que está diciendo. Las mujeres que acceden a esa erudición y que se convierten en excepciones en las distintas ciencias, o en la filosofía directamente, o en la política, es porque en el fondo lo que son es varones, espíritus, digamos, de varones en cuerpos femeninos. Voy a ver si avanzo un poquito más y ya también vamos cerrando, si queréis, y luego discutimos sobre ello. Bueno, parece, si no. Y bueno, aquí me refería otra vez.
Entonces, bueno, por concluir, digamos que desde el punto de vista, esta denominación de virtudes adoptadas para las mujeres es como están dobladas, digamos, la ética está doblada de un concepto de estética. Dice Kant, las mujeres no dejan de hacer el mal por principios o no hacen el bien por principios, sino bien porque las horroriza la sangre o digamos, reaccionan de una forma, pues, cuando ven un ratón, que se suben a una silla, este tipo de cosas, o bien estéticas o histéricas, que al final se termina traduciendo así. Entonces, bueno, todo esto que es unas virtudes adoptadas que significan que proceden del agrado o desagrado sensible al actuar y que quedan adjudicadas al género femenino por definición, dentro de ese entendimiento en el que predomina lo sensible, lo bello, lo sensible, en lugar de lo sublime y los principios. Mientras el varón se hace digno de la virtud por medio de un comportamiento ajustado a principios racionales a lo largo de un esforzado camino de renuncias. La mujer no tiene sino que dejarse guiar por su sentimiento natural innato para ser virtuosa, por lo que obviamente no puede obtener el mismo mérito con base a su comportamiento. A la mujer lo que le compete es ser bella y honesta, y eso es lo que guía su comportamiento. Kant llega a decir, yo ahora como ya me voy acercando a esta edad, digamos, más provecta, lo voy a leer porque Kant dice, bueno, poco a poco, según van desapareciendo sus encantos, la lectura de los libros y el cultivo de la inteligencia podrían sustituir insensiblemente con las musas los sitios vacantes de las gracias, y el esposo debería ser el primer maestro. Es decir, que cuando ya estamos mayores y no valemos para ir con el abanico a los bailes y decorar a nuestro esposo, pues entonces podemos dedicarnos a estudiar, y entonces debe ser el varón que está a nuestro lado el primer maestro, ¿no? Dice, el varón piensa conforme a principios, la mujer tal y como piensan los demás. Por eso la providencia ha otorgado a su pecho sentimientos bondadosos y benévolos, un fino sentimiento para la honestidad y un alma complaciente. Por eso la mujer es la acompañante, la que está ahí para, digamos, favorecer, como Sofía, que Emilio llegue a alcanzar sus cotas de sublimidad. Entonces, bueno, lo que yo quería terminar subrayando es que esto no son solo textos que aparecen en las observaciones sobre lo bello y lo sublime, sino que se extienden hasta el final de la vida de Kant en esa antropología y lecciones de antropología, bueno, y lecciones de ética, que yo también traduje con Roberto Rodríguez Aramayo, que salieron en Crítica, que ahí también hay mucha materia para leer y ver cuál es lo que yo denominaba en este texto que os he mencionado, un gineceo en el reino de los fines, y otro que está publicado en la revista Ideas y Valores, aquí, no sé si alguno lo habéis podido leer ya, que lo titulé Ni virtuosas ni ciudadanas. Eso es fácil, ese además se puede descargar en línea. Este fue publicado después del Congreso, que me pidieron, o sea, después de meterse mucho conmigo, algunos kantianos de pro me dieron la razón y me dijeron que por favor escribiera un artículo para publicarlo, y ahí vais a encontrar, ya voy a ir yo terminando porque es mejor leer luego cada uno todos estos textos a los que yo me refiero. Puede servir. Claro, la idea es que la mujer no puede servirse de su propia razón, lo dice en Menschenkunde, que es este otro texto escrito paralelo con la antropología, dice, sino que debe someterse a las sentencias de una razón ajena. En cuanto algo se refiere a la esfera pública, deben contar con una razón extraña. Al tutor de una mujer, dice, se le denomina curator, hombre de confianza. Entonces, claro, la mujer pasa del hombre de confianza paterno al hombre de confianza esposo, y cuando se queda viuda, pues a un hermano o al varón, digamos, que haya más próximo, salvo alguna
Kant menciona también en alguna reflexión, que ahora no me acuerdo de memoria el número, el caso excepcional también de algunas viudas muy potentes, digamos, económicamente, que sí que ganan su autonomía una vez que se han quedado viudas, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la idea que yo subrayaba de ese gineceo en el reino de los fines, porque claro, las mujeres no pueden formar parte de lo que es el reino, ese reino de los fines, sino que siempre están, digamos, orilladas para poder favorecer los varones sí que sean actúen por principios. Otra cosa antes de que para ir terminando que quería subrayar es la idea también, lo que esta mañana mencionábamos como falacia naturalista, que Kant no solo está impidiendo, digamos, que las mujeres reciban una educación igualitaria, que entren en una ciudadanía activa, que está aproximando también por la esfera doméstica a las mujeres al reino de a los animales. En la antropología, es una cita de las más espeluznantes de todas, dice que las mujeres, por su dedicación a la vida doméstica, son más próximas a los animales y sería la mujer como el primero, lo dice así con todas las letras, como el primero de los animales domésticos. Entonces, bueno, yo lo he procurado, o sea, es que no se puede traducir de otra manera, o sea, está bien claro que para Kant las mujeres están situadas en un lugar de inferioridad y que no estaría de acuerdo con este anónimo que comentábamos esta mañana, y os miro a vosotros porque estabais allí, que era un anónimo que decía que las mujeres no son seres humanos, mulieris non esse homine, porque carecían de alma. También carecían de alma otras personas de otras culturas, o sea, para Kant. O sea, si leéis los textos, es que son textos duros, ¿no? Y también cuando habla con un nacionalismo también, bueno, no solo europeísta en este sentido, sino muy, muy duro contra los que no son esta aristocracia y algún, porque claro, él es más bien un burgués, digamos, que está entrando en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante, ya digo, mencionarlo para terminar diciendo que con todo me parece que la idea que se defiende en la ética kantiana, si se aplica a todo el género humano, pues tiene su sentido, esta idea de la autonomía, por una parte, de que cada uno, cada una y todos nosotros podamos encontrar de nuestro propio fondo y actuar guiándonos por nuestra libertad y con nuestro deber, y la idea de la universalidad, es decir, que todo el género humano se beneficie de esta. Entonces, bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Podemos ahora discutir sobre estos temas o algunos otros que mencioné al principio. Y nada, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, coge. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. Mientras se animan a preguntar, yo tenía una reacción a esta defensa de Kant que relatas en el contexto de un congreso por parte de kantianos, y esta idea, no, es que es el Kant precrítico y este tipo de cosas. Yo no sé si esa defensa misma está basada en una especie de anfibología. Cuando yo digo estudio a Kant o me gusta Kant,
no me estoy refiriendo al personaje de carne, al ser de carne y hueso con sus neurosis, sus evidentes, me parece, temas psicológicos, digamos, o personales, sino un sistema de ideas, un sistema de premisas que entre otras es potente justamente porque puede llevar a cuestionar esas peculiaridades del Kant de carne y hueso. Y no sé si distinguir, estudio Kant como sistema de ideas, de Kant, la persona de carne y hueso, con sus taras, por así decirlo, puede ser útil para librarse de por lo menos para distinguir, cosa muy kantiana, de distinguir la crítica a la persona de la crítica al sistema, digamos. No, pero aquí yo lo que he hecho es una crítica al sistema en toda regla, porque no estoy diciendo, no he contado las anécdotas de que a Kant le dieron 2 veces calabaza cuando fue a pedir matrimonio a 2 señoras y esto le hicieron convertirse en más machista. Yo no estoy contando esto. Yo lo que estoy es leyendo la propia obra de Kant y diciendo que hay contradicciones entre la ética y la antropología. Entonces, claro, esto, ¿por qué no? Lo que decían muchas personas para defenderlo, y con eso empiezo uno de los de libertad ciudadana, dice es que Kant es hombre de su época. Bueno, y Theodor von Hippel es de la misma época y está a su ladito en la mesa diciendo otra cosa. Y hay otros autores que están diciendo... Condorcet, lo mencionábamos hoy, o sea, leed a Condorcet, leed a Stuart Mill. O sea, cómo están denunciando junto, o sea, son algunos defensores de las mujeres junto a las mismas mujeres que hemos mencionado, 2 muy potentes, pero como Pauline de Guche y como Mary Wollstonecraft, que además tenemos su obra para escribirlo. Ellas están denunciando, es la famosa querelle de femme, la queja, y hay cuadernos de quejas de las mujeres justamente contra estas contradicciones de la propia Ilustración, porque las mujeres, Mary Wollstonecraft y otras, se levantan ante el grito de sapere aude. Entonces, lo que yo digo es que Kant, él no llega a atreverse, o sea, yo creo que a Kant, pero dentro de su sistema, o sea, no llega a atreverse a hacer, a él le hubiera competido hacer una filosofía un poquito más progresista en lo que es la filosofía social y la filosofía política. Él queda en un mundo muy, muy conservador, muy encapsulado, cuando, ya digo, o sea, está su filosofía y su teoría ética está pidiendo que, y además de qué es el cosmopolitismo. Entonces, ¿cómo puede luego decir, bueno, sí, pero con rebajas? O sea, el género humano, todo el género humano, pero descontemos a las mujeres, a los niños y a los siervos. Pues claro, queda un 35%, ¿no? O no sé cuánto. Entonces, por eso te digo que no, yo creo que en Kant... A ver, yo lo que pasa es que sigo diciendo que la ética kantiana merece la pena. Bueno, a lo mejor hay otras que también. No solo la ética kantiana no es la única, pero me parece que es importante ver el paso que da con respecto a la ética anterior y a la idea de libertad más como libre albedrío. O sea, en Kant lo que hacemos es dejar, digamos, de hacer todo lo que se puede para empezar a hacer lo que se debe, ¿no? Entonces, eso de darnos, porque la autonomía significa que yo me doy mi propia ley moral, ¿no? Con respecto a este imperativo que tan claro que lo que te está diciendo es que obres, o sea, al final es la regla de oro, ¿no? O sea, obra con respecto a los demás como obrarías con respecto a ti mismo. No, yo por eso te digo que no, yo aquí siempre me peleo muy fuertemente porque no nos estamos metiendo con un par de chascarrillos de Kant, ¿no? Nos estamos metiendo con obras importantes, y obras importantes que son las que ponen, porque la antropología es la que pone contenido y también la política, ¿no? Es la que pone contenido material al formalismo, ¿no? Yo así lo veo, no sé, Tobar quiere también intervenir.
Muchas gracias, doña Concha. Qué exposición tan clara y acogedora. Usted acaba de mencionar en su primera respuesta a Stuart Mill y se suele contraponer esa misoginia estructural de Kant con ya la acogida de Stuart Mill, y se refiere a su texto sobre la esclavitud de la mujer, escrito junto con su esposa, pues, la señora Taylor. Mi pregunta es si hay algún signo en el utilitarismo liberal de Stuart Mill que haya producido su actitud más afirmativa hacia el reconocimiento de los derechos de la mujer en contra de cierto rasgo de la filosofía kantiana que explique por qué él fue tan reactivo. Gracias. Yo creo que, claro, concretamente, claro, el utilitarismo, digamos, se coloca, por eso decía que podemos tener otras éticas que a lo mejor podemos hacer una ética complementaria tomando, a mí por lo menos es lo que me gusta hacer, ¿no? Tomando una parte de éticas de bienes, por ejemplo, que también están en la idea kantiana cuando habla del bien de la especie, está hablando de ese bien común de toda la humanidad, tomando también ideas del formalismo kantiano y ideas de un pensamiento utilitarista que en realidad muchas veces nos lo han enseñado también como algo peyorativo, es decir, como si el utilitarismo fuera el machacar al otro para satisfacer mi propio individualismo, y no es eso sino que lo que está, digamos, invirtiéndose es una ética de fines, digamos, nos desarrollamos nuestro objetivo pensando en un fin, o lo que intentamos es explicar consecuencialistamente por qué existen cosas malas en el mundo, por ejemplo. Y yo creo que en el caso de Mill, que además, como bien has dicho, es gracias, muchos de estos defensores de las mujeres tuvieron la suerte también de tener una mujer intelectual a su lado, pues como John Stuart Mill tuvo a Harriet Taylor Mill, que le ayudó a conceptualizar. Yo creo que él se centra más en esta idea, creo que la obra que escribe es contra el sometimiento de las mujeres, ¿no? Entonces es sobre todo subrayar la idea de que no, en los seres humanos no hay esa jerarquía que parecían transmitir los antiguos, ¿no? En esa jerarquía de los seres en la que parece que Kant no se ha despegado de ella porque se hablaba de los animales, luego parece que la mujer aparecía antes del varón que ya estaba lindando con la divinidad, ¿no? En la gran cadena del ser, ¿no? que hablaban de ella, y que luego también autores evolucionistas también se han apoyado un poco en esta idea, ¿no? Entonces yo creo que Stuart Mill quiere mostrar, tal y como yo lo interpreto, una idea de libertad que es más que formal, es una idea social, una idea basada en una no separada, la idea de libertad de la idea de igualdad, que a mí es una de las cosas que me cuesta ver en Kant, cómo puede estar defendiendo la idea de libertad que está defendiendo, o en Rousseau. O sea, a mí me da pena, porque son autores a quienes he leído con mucho gusto, pero me da pena que hayan sido presas de esa contradicción que es ser presa del prejuicio que están intentando combatir como ilustrados. Ellos están diciendo, no, Kant, la palabra mágica es crítica, la crítica de la razón pura, de la razón práctica, la crítica del juicio. Seamos críticos con lo que nos llega y, sin embargo, no aplican esa propia crítica y no muestran. Yo creo que Stuart Mill, cuando escribe de esa forma tan dura contra el sometimiento de las mujeres, justamente es lo que está diciendo. Demos la mano a nuestras hermanas, que es lo que está pidiendo Mary Wollstonecraft, lo que están pidiendo las mujeres que se están levantando con el Sapere Aude en ese momento. Demos la mano a nuestras hermanas y vayamos a construir un mundo mejor juntos de la mano, ¿no? Y no pisándola nosotros con el poder patriarcal que nos ha sido otorgado
desde la Biblia hasta la aplicación más laica, que bueno, de esto no he hablado, pero en Kant está clara también que promueve, ¿no?, una educación laica, a pesar de que él mismo también está enredado muchas veces con las cuestiones religiosas del pietismo. Acordaos de la educación férrea que recibió de su madre también, ¿no? Es decir, que las propias mujeres, que éramos entonces las educadoras, ahí había también una gran contradicción, porque las mujeres eran las que, dentro de esta enumeración que hemos hecho, de primero el cuidado, luego la instrucción, luego la civilización o la cultura, en esas tres, por lo menos en las dos primeras partes, eran las mujeres las que eran las encargadas de educar a niños y niñas, ¿no? Justo con lo que les habían dicho que tenían que hacer, ¿no? Y era educarlos también de manera distinta. Es decir, que es verdad, o sea, ahí te doy la razón un poco de que en la época está justo habiendo una revolución ética y política importantísima. El siglo XVIII, del XVIII al XIX se da, pero hay la beta, que es lo que yo criticaba de esta historia de la filosofía canónica que nos ha sido transmitida desde Kant a través de Schelling y Fichte y Hegel, es también esa beta que luego, o sea, que pasa del idealismo luego a desembocar en el romanticismo, que es el adalid del alma bella también, ¿no? O sea, que toda esa teoría contra las mujeres, digámoslo así, es la que va permeando y la que va triunfando, porque es la que también se va enseñando en las incipientes universidades. Sin embargo, pues hay autores heterodoxos, pues como Hamann también, por ejemplo, podríamos mencionar, autores, digamos, masculinos, no tanto solo por defensores de las mujeres, sino por defensores de otro tipo de teorías, de una idea de pluralismo, por ejemplo, de tolerancia, ¿no? Podríamos mencionar, pero bueno, no sé si con esto te he respondido, pero yo creo que él se basaría sobre todo en la idea más socialista, digamos así. Bueno, Gonzo, mil gracias por la charla fantástica. Yo tengo una pregunta que no sé muy bien cómo plantear y no tengo ni idea si voy a disparar al aire. Pero estaba intentando como entender, pues, de dónde salen estas contradicciones en alguien que para otras cosas es como tan alejado de lo tradicional, como es el caso de Kant. Y que quería saber de alguien que lo ha estudiado tanto como lo has hecho tú, ¿cuál es la relación de Kant con la medicina? Porque estamos en una medicina de la época que lo que está diciendo es que la mujer es colérica, que no se puede separar de sus emociones, y por el otro lado tenemos un filósofo que es sietemesino, que se le murieron 4 hermanos, es hipocondriaco, su papá tuvo un infarto. De pronto él tiene una relación de reverencia a la medicina que le impide ser crítico con esas acepciones, o definitivamente esto no tiene nada que ver y más bien es una cuestión distinta que no entra, pero me llama la atención, sí, porque lo mencionaste en algún lado, ¿no? Como esa concepción un poco médica, biológica que se tenía en la época de la mujer, que llevaba como a decir, es un tipo distinto de ser y no tiene la capacidad, así de sencillo. No sé qué tanto por una reverencia a la medicina pudiera como sencillamente asumir de una manera crítica eso, o tal vez no tuvo nada que ver. No conozco tanto la parte de la medicina, salvo en este aspecto más bien, digamos, de la biología, que sí es lo que he trabajado un poco más, también en relación con la enciclopedia. Ahora ha salido un librito, por cierto, muy interesante de Alicia Puleo, que lo titula Ideales Ilustrados, donde hace también una lectura de la enciclopedia, donde aparecen esos conceptos también médicos, esos conceptos también biológicos, pero que en realidad se van arrastrando, como veíamos, desde el propio Aristóteles, ¿no? Esa concepción de la diferencia biológica, de la diferencia en la fuerza, que era importante en la época. Ahora, claro, eso decimos, si ahora, digamos, la técnica viene a suplir la fuerza, porque
¿Por qué quedarnos agarrado a este concepto? Pues en la época, digamos, de la Ilustración es un poco lo mismo, ¿no? Está habiendo una gran revolución también. Yo más que de medicina hablaría de salud. Yo creo que es porque hablan sobre todo de salud y se centran mucho en lo que yo estoy ahora recordando que he leído en algún texto de Kant, en el tema, digamos, de la capacidad de procreación, de gestación de las mujeres, de amamantamiento. Eso es lo que las apega, digamos, a esa naturaleza. Es el salto de la falacia naturalista la hace ahí Kant, como lo han hecho otros autores antes que él. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto él está conociendo o se está conociendo otro tipo de medicina, pero desde luego lo que es en la Ilustración el desarrollo de la salud, creo que son justo algunas mujeres que empiezan a doctorarse como excepciones. Estoy pensando ahora en Leporin, me parece una de ellas, no me acuerdo ahora bien, Amalia Hoste, que están trabajando justo sobre el tema de la salubridad, digamos, femenina y buscando, digamos, más el acercamiento. Esto también se hace en el 17. Una mujer como Ana María van Schurman está defendiendo desde la filosofía cartesiana que la inteligencia no tiene sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que este es un punto importante y las primeras tesis que yo he conocido, no las he trabajado muy profundamente, están haciendo hincapié en esta idea de la salud y también de el salvar la vida de las mujeres, porque claro, muchas mujeres morían de parto. El propio caso de Mary Wollstonecraft, ¿no? Para el teatro que haga un nuevo Frankenstein, por ejemplo, lo guiño ahí, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es esto lo que más, por lo menos a las mujeres, es lo que más les está interesando. Y bueno, tú lo has aludido. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en esta cosa de el personaje, pero el personaje tiene contradicciones psicológicas por una educación muy estricta que ha recibido. Bueno, el mismo texto del tópico de teoría y práctica, lo de la idea de la mentira, que también dio con ríos de tinta, ¿no? Bueno, gracias a esa disquisición se hizo jurídicamente un derecho mucho más, con muchas más nuances, ¿no? Con muchas, pero bueno, en el caso de Kant, claro, es ese rigorismo de no se puede mentir en ningún caso, ni aunque con ello podamos salvar la vida de una persona. Y todas esas discusiones que hace que terminas un poco por reír, porque dices, claro, es que es una rocambola que justamente si el criado dice el señor no está en casa y entonces es cuando lo matan, pues entonces es responsable, bueno, todas esas cosas. Pero bueno, de todas formas ya te digo, yo lo relaciono mucho con la enciclopedia porque creo que ahí hay muchas entradas que están hablando también de ese cambio que se está dando con respecto a las mujeres, ¿no? Y que yo creo que sin embargo, y sí, ahí los autores franceses pues, están avanzando mucho, pues, Voltaire, bueno, en otras cosas. Muchas gracias, Concha, por tu exposición. Es una pregunta simplemente como para ampliar un poco este contexto de Kant, sus discusiones, los demás autores de la época. Es si, tú has señalado que hay una contradicción. Es si también otros autores en la época lo señalaron a Kant directamente esas contradicciones. Bueno, yo creo que justamente lo que les extrañaba es que Kant no estuviera desarrollando otra filosofía política y otra antropología, ¿no? Dentro de lo que he contado de Theodor von Hippel sería esto, ¿no? Yo creo que, bueno, posteriormente sí que ha habido sobre todo bastantes mujeres que han escrito
bueno, no sé si en este mismo sentido, pero Luisa Posada, por ejemplo, escribió un texto que está también accesible en la revista Isegoría, ya muy antiguo, que creo que se titula Cuando la razón pura práctica no es tan pura. Y viene también a avalar la conceptualización. Yo, lo he contado, yo tuve la suerte de tener una maestra, Celia Moró, que nos enseñó que conceptualizar es politizar. Y claro, es que Kant es lo que está haciendo. Está conceptualizando y está politizando de manera muy conservadora. Y entonces eso es lo que sí que yo creo que se le ha criticado a Kant más desde un punto que alguien que es capaz, que tú lo has mencionado, Carlos, de entusiasmarse con la Revolución Francesa, ¿no? Cómo luego termina haciendo disquisiciones de que, claro, cómo vamos a levantarnos contra la monarquía o cómo vamos... Al final, el talante conservador es lo que le puede, ¿no? En lugar de dejarse llevar por ese entusiasmo o por la idea del progreso de la humanidad, porque claramente los otros autores, Hippel, los que hemos mencionado, Condorcet, bueno, antes todavía, Poulain de Labarre está escribiendo en Francia sobre la igualdad de los sexos, ¿no? En el sentido que decimos, no es que todos tengamos que uniformarnos y todos idénticos, y no, o sea, el que haya haya diferencias y una pluralidad, digamos, de seres humanos no significa que no podamos defender lo que quiere, que Kant es lo que nos está diciendo. Hay una idea de universalidad que nos afecta a todos y todos, haciendo nuestro deber, estamos contribuyendo a el desarrollo de ese cosmopolitismo, que es lo que a mí me gusta también que se da la mano, ¿no? Con su pedagogía basándose en la idea de Basedow. Esa idea de filantropía, el Instituto Filantrópico de Dessau está basado en esta idea de filantropía entre todo el género. Bueno, muchas gracias por todas las enseñanzas de hoy. Esto es una pregunta muy personal. Desde mi persona, no hacia tú, no te voy a preguntar nada personal, pero porque desde que empezaste tus exposiciones feministas y el caso de Kant, pues entra uno como mujer filósofa en un problema duro, porque Kant es muy interesante, es muy potente, y al mismo tiempo, digamos, es muy fácil para uno, y quizás uno está entrenado para decir, bueno, y lo que pasa con Aristóteles también, ¿no? Que dice cosas horribles de las mujeres, pero uno dice, bueno, pero, bueno, ¿no? Como cerremos un ojo y sigamos leyendo el resto, ¿no? La pregunta un poco es como si sería, no, ¿uno qué hace después de leer de escuchar estas cosas y todos los datos que estás cosechando bibliográficos, pues, como que sería muy contradictorio tener una vida feminista y al mismo tiempo gustar de Kant para desarrollar argumentos que se deducen de buena parte de su obra, que son muy razonables, ¿no? Digamos, como qué opción le queda a uno en ese caso, a uno como mujer filósofa, quiero decir. Eso. Si quieres. Pensé que me iba a preguntar unas cosas más íntimas, ¿no? Pero bueno, esto lo contesto. No, a ver, yo lo que digo, o sea, como decía, ¿quién era Rawls o quién era Sandel? ¿Quién era que decía que no tenemos que tirar al niño con el agua de la bañera, ¿no? O sea, a ver, yo lo que creo que tenemos que tener, si somos enseñantes de la filosofía, la honestidad de enseñar todo lo que han dicho los autores y no solo una partecita. Es que yo cuando estudié no me enseñaban más que una partecita de lo que habían dicho algunos filósofos.
Yo estudié sobre la libertad de Stuart Mill, pero nadie me dijo que había escrito un libro sobre el sometimiento de las mujeres, o lo mismo con o con algunos otros autores. Yo creo que el mostrar ya que estos autores tienen aspectos positivos, pero que ellos han sido incongruentes en el desarrollo de algunos otros, bueno, yo creo que no les quita una parte de su valor. A mí me parece que Kant sigue siendo alguien que debemos dejar, bueno, no sé si cargarnos todo el canon, como yo digo, en el sentido de no estudiar filosofía en torno a grandes genios, sino estudiar filosofía en torno a contextos epocales, donde aparecen más figuras, hacerlo también más como era en el momento. A mí, si Leibniz me apasiona, es porque Leibniz es un ejemplo claro de cómo actúa un corresponsal escribiendo cartas con distintas materias, con distintas personas. En la misma fecha está escribiendo de óptica, está escribiendo de metafísica, está escribiendo de política. Y eso nos hace, digamos, conocer un poco cómo se movía uno en la época. Bueno, hay una cosa que no he contado y que era muy importante también en este momento, que eran los salones de las mujeres, digamos, aristócratas, que se lo inventaron de alguna manera para que, ya que no podían ellas ir a la vida pública, llevar la vida pública a su hogar, ¿no? Entonces, los salones, en este momento, y hasta bien entrado el 19, porque en Berlín, como se llama, Rachel Van Hagen, también regentan salones, mujeres ya también en el siglo XIX, y yo creo que es una forma, te estoy intentando contestar, de salvar esas contradicciones, también aprovechando lo que podían hacer. O sea, las mujeres tenían que robar el saber, aprendiendo con los preceptores de sus hermanos, tenían que traer a las personas que estaban descollando digamos, los que salían en los periódicos de entonces, ¿no? Llevarlos a su casa para estar en primera fila de esas discusiones. Y yo creo que eso, que si nosotros en nuestro momento enseñamos cómo eran esas épocas, a qué problemas estaban intentando responder, porque, bueno, recordemos también la tesis que escribe Kant, que es sobre el fuego, ¿no? ¿Cómo era? Espérate, ¿cuál era el título que...? Cuando termina sus estudios universitarios, bueno, reflexiones sobre la verdadera naturaleza de las fuerzas vivas. Luego obtiene el doctorado en Königsberg con una tesis titulada Acerca del fuego. O sea, en aquella época estaba, y también en el anterior, lo que estaba preocupando era el movimiento, la idea del movimiento, como si nos podemos mover por nosotros mismos, tenemos un conato interno que me permite mi autonomía, o solo nos movemos si me empujan, que eso sería desde el punto de vista de la libertad la coacción. Bueno, acordaros de Hume y de cómo lo cuenta con las bolas de billar, todo esto o sea, la idea, el modo de movimiento abstracto, el movimiento físico, todo eso preocupa, y también preocupa la idea del éter, la idea de los determinados gases, cómo funcionan. En Conway lo veíamos. Ella explica la condensación, porque era muy importante mostrar cómo podíamos ser, no ser dualistas, no tener alma y cuerpo, sino ser una sola cosa, que según la concentración que tuviéramos sería más espiritual o más físico, por ejemplo, y esto hace pie en los experimentos de la época de la filosofía hermética, que están trabajando sobre todos estos, ¿cómo se llama? El mercurio, el éter, cómo se comportan todos estos. Bueno, pues si, digamos, vemos la discusión que había en ese momento, por qué se están peleando entre ellos y ellas haciendo filosofía, pues entonces nos daremos cuenta que cuando nosotros hablamos de la Ilustración nos imaginamos que eran como 6 o 7 señores que entran alrededor de una mesa y dicen: vamos a hacer nuestro proyecto ilustrado. No, eso
no se hizo así nunca. O sea, cada uno fue escribiendo como pudo y luego nosotros después, por eso yo en alguna de las cosas que he escrito yo he hablado del proyecto ilustrado en vez del proyecto, porque nosotros somos los que hemos hecho ese proyecto. Foucault esto también lo criticó mucho, ¿no? Esta idea de poner, o sea, armar como un proyecto como si hubieran estado de acuerdo todos estos autores. No estuvieron de acuerdo en eso, sino que estaban discutiendo sobre cuestiones que interesaban, la libertad, la autonomía, la emancipación económica, y claro, las mujeres enseguida empezaron a decir, pues yo también, nosotras también queremos ser autónomas y queremos tener una independencia. Y Mary Wollstonecraft dice, yo quiero hacer un contrato matrimonial donde con la persona con la que voy a vivir decidamos qué es lo que vamos a compartir, que sí, que no, y que si lo incumplimos, pues partimos las peras y aquí. Entonces, bueno, yo creo que esto a mí me parece que nos hace más honestos y hace también más viva la filosofía que enseñamos, porque yo recuerdo una de las últimas veces que di una clase y me dijo uno de los alumnos, eran más bien pequeños, y me decía, pero entonces los filósofos están todos muertos, ¿no? Digo, bueno, algunos de nosotros, no sé si filósofos, intentamos filosofar, filósofos y filósofas, estamos aquí todavía, ¿no? Pero bueno, entonces no sé si te respondo, pero yo creo que se puede, o sea, a mí no me causa problema, o sea, yo lo que sí intento es enseñar dónde está ese problema y desde un punto de vista feminista, digamos, predico por la emancipación de las mujeres, ¿no? Hoy en día, que también hay que hacerlo. Estamos retrocediendo. Bueno, quisiera reaccionar a este último intercambio. Quiere pelea. No, para nada. Este tema del canon, Sí. basado en personas versus basado en problemas de un contexto, implícitamente critica cierta idea implícita de genio que tenemos. Yo siento que en toda esta discusión Kant tiene ideas que son mejores que Kant. Es decir, lo que escribe en antropología, en lo bello y lo sublime, son ideas poco potentes frente a cosas tan poderosas como la formulación del reino de los fines del imperativo categórico, que si uno se lo imagina es imposible pensar que allí haya seres humanos utilizados, concebidos solo en su función reproductiva o cuidadora o como decoración, digamos. Entonces, son ideas mucho más poderosas que la persona de Kant. Entonces, la sensación mía es que si uno se deshace de la idea de genio, se deshace también de la ansiedad de pensar que esta persona que tuvo buenas ideas acierta la mayoría de las veces, que todo lo que escribe es consistente con sus mejores ideas, etcétera. O sea, creo que, o sea, leo entre líneas una invitación muy sana a dejar de pensar la filosofía en términos de grandes genios, y creo que eso ayuda a una relación más sana en la lectura de personas que tuvieron buenas ideas y son poderosas y ni siquiera son dueñas, se pueden extender en sentidos que estas mismas personas no soñaron, digamos. Yo creo que tú idealizas un poco a Kant. O sea, yo creo que yo como leo a Kant y valoro las ideas buenas de Kant, y no me estoy metiendo con la pobre persona de Kant, que pobrecillo, pues que
saliera adelante como pudiera, con esa cesta que le dieron las dos mujeres que no se quisieron casar con él, con cómo con su criado Lampe tenía que tener sus diatribas y sus historias. Yo creo que ahí, hablando, o sea, yo critico, y tú eso lo sabes porque lo he dicho con toda claridad, esa idea de canon en torno a genios además señoros, todos señoros y grandes genios que son los que han hecho el pensamiento occidental, además. Bueno, pues hace agua por todas partes, o sea, no sé, ¿qué sacamos de un pensamiento? No, a mí justamente de Kant me gusta la idea de un pensamiento cosmopolita y de Leibniz, porque yo he dedicado mucho, o sea, yo valoraría mucho más a un Leibniz que a un Kant. A ver, yo creo que en Kant tiene ideas, hay que reconocer que tiene ideas muy buenas e ideas malas, igual que los demás. Yo creo que quiero decir es que eso pasa y los seres humanos nos equivocamos, ¿no? Antes de encontrar, como venía hoy en el té que me tomé, antes de encontrar el camino adecuado te habrás perdido muchas veces. Pues bueno, eso pasa, ¿no? Pero la cuestión es reconocerlo. O sea, yo creo que hay autores también, pues los últimos grandes genios que hemos reconocido porque han sabido más de muchas más cosas, Humboldt o Leibniz, porque Kant, con todo, no le he sabido contestar bien a Carlos, pero es que yo creo que él tampoco sabía tanto, pero voy a buscarlo, porque me ha picado ahí la curiosidad de si sabía algo más como ciencia, ¿no? de la medicina. Yo creo que en Humboldt y en Leibniz sí que existe más esa idea también que ahora manejamos de la interdisciplinariedad, ¿no? Yo creo que los autores que a lo largo de la historia han sido más curiosos y han mirado a la vez las matemáticas, la metafísica, la música, la ingeniería. Leibniz dedicó mucho tiempo a estar viendo cómo se podía explotar mejor las minas del Harz, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que también hay personalidades más complejas que han transmitido, digamos, ideas también más plurales. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos es que intentar, como profesores de filosofía, que es que a mí me gusta, vamos, hablar de filósofos o de filósofas, es como muy grande, ¿no? O sea, somos estudiosos y profesores, e intentamos ser buenos profesores, y yo creo que es importante transmitir todo esto, y bueno, y transmitir. Kant nos parece que esto es lo bueno que nos enseñó, pero luego hay otras cosas que no nos convencen, ¿no? Que, bueno, con Hegel podemos decir, no, Hegel, él mismo, claro, quiso convertirse en el culmen de la filosofía occidental también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante, desde luego, ver la filosofía no bajarles del pedestal, que yo creo que en eso es en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Bajemos a Kant del pedestal y mostremos que dijo cosas buenas y cosas en las que se equivocó estrepitosamente, porque sobre todo, hombre, si es que hubiera sido electricista pero un filósofo debe intentar no contradecirse, ¿no? Y yo creo que si se hubiera releído alguna de estas cositas, pues igual hubiera visto que incurría en lo que intentó. Bueno, salvemos lo bueno de Kant. Pues me encantaría una ultimita intervención, sí. Esta perspectiva de la educación del género humano, de que es el género humano el que se educa. Hay un asunto con los puntos ciegos, netamente cognitivos, sin historizar, sin excusar a nadie, de nada, y es que no sabemos cuáles son nuestros puntos ciegos. O sea, tenemos una ignorancia de segundo orden. No sé que estoy ciego respecto a... y creo que también sería consistente con esta idea de canon y de despersonalizar o de dejar de situar la filosofía en personas, la idea de que para eso están los otros, para ayudarme, para descubrir los puntos ciegos que yo mismo no pude ver por cualquier circunstancia. Más aún haciendo notar que el reclamo a Kant es desde Kant.
¿no? Desde principios kantianos. Entonces, sí, básicamente sería como que esta despersonalizar la filosofía también tendría una idea de que los puntos ciegos son parte de un proceso dinámico donde la idea es que otros me van a leer, otros me van a criticar, existen los salones, etc. Y esos puntos ciegos están destinados a ser resueltos, a ser identificados y criticados. Sí, bueno, yo creo que esto es una de las ideas de Jonathan Israel, ¿no? Jonathan Israel es el que más ha escrito, yo creo, desde la Ilustración con respecto a esta idea que estás tú poniendo sobre la mesa de esos puntos ciegos, que, bueno, los puntos ciegos, los que hemos conducido coche, sabemos que hay una esquinita que no ves, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo le he entendido también bien a Jonathan Israel, claro, cada uno de nosotros debe ser, a ver, un término que a mí me encanta es el de modestia intelectual, es decir, que reconocer justamente que no somos genios ni genias de la lámpara, que nos lo sabemos todo. Hay cosas pues que no hemos llegado a leer porque el tiempo es algo finito y no todos tenemos las mismas capacidades. También hay que saber que justamente esta forma de actuar, que vuelvo a Leibniz otra vez, lo siento, pero Leibniz, la idea de cooperación científica leibniziana es esta justamente. Donde no llego yo sola o yo solo, podemos llegar juntos. Y lo que a mí me da rabia es que en Kant eso está. O sea, la idea kantiana es esa también. Entonces, lo que pasa es que luego él tiene ese fallo que para mi gusto es más estrepitoso que el de otros pensadores, siendo él alguien de tanta capacidad. Entonces pero bueno, pues yo no le critico, pobre hombre, o sea, a lo mejor es que no pudo salvarse de sus propios problemas y dar ese salto ahí, se había muerto su madre, le habían rechazado a 2 mujeres para el matrimonio, claro, no pudo ver a las mujeres a lo mejor de otra manera. Puede que eso le lastrara, pero yo normalmente no he entrado por esa crítica a la misoginia kantiana, que hay algunas autoras feministas han hecho mucho hincapié en ello, como Úrsula Piallaug, por ejemplo, escribió al respecto. No, yo me he querido más centrar en lo que él ha escrito y que es también la antropología de la época, ¿no? Es decir, las mujeres deben dedicarse o se están dedicando al mundo de la vida doméstica y no a otro, y no salir de ese tran-tran, no dar el salto a decir, bueno, vamos a verlo, como diría Leibniz, vamos a verlo desde otra perspectiva. Pues bueno, yo también creo. Pero bueno, lo que tenemos, yo creo, aquí aquí estamos en una universidad pedagógica, tenemos que algunos estáis enseñando y otros estáis estudiando para enseñar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que grabarnos un poco esta forma de pensar y de transmitir y imbuirnos de esta modestia intelectual y decir, bueno, pues hay cosas que vamos a ver si las aprendemos juntos, o hay veces que también a lo mejor estamos empecinados con una teoría y hablamos con otra persona que nos lo pone desde otro punto de vista, nos hace reflexionar. No solo crítica, hay una palabra preciosa en la filosofía, que es reflexionar sobre las cosas que pensamos, que leemos, que vemos, que nos rodean, ¿no? Y sobre todo, yo os recomiendo que os leáis ¿cómo se llama? El filósofo Slow, que vayamos más despacito, como dice la canción, ¿no? Y no que nos dejemos llevar por esta como velocidad, no sé, velociperina que nos quiere arrastrar. Eso sería la muerte de la filosofía, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner los pies firmes y enraizados y decir, si queremos seguir haciendo filosofía, hay algunas cosas que tenemos que respetar y no solo respetar, sino que promover, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, solamente agradecer de nuevo a Concha por sus conferencias, intervenciones, a ustedes por su
presencia y su atención. Muchísimas gracias.